creo que ya no vienen más, así que comenzamos. ¿Por qué crees que es importante la pelvis femenina? La pelvis femenina para el desarrollo Desarrollo de un... Por ahí sale un nuevo ser. acá hay 5 mujeres que te van a golpear si no contestas bien. ¿Por qué va a ser el nacimiento de un nuevo ser? ¿Ah? ¿Por qué va a ser el nacimiento de un nuevo ser? ¿Sí? ¿Seguro? La pelvis. ¿Verdad? Tenemos que tener los conceptos claros de la importancia que tiene la pelvis. Puede haber la pelvis del hombre, de la mujer, del mono, no sé de qué más. Pero la pelvis se estudia porque tiene una importancia fundamental. ¿Cuál es? Cumplir los requisitos anatómicos en la estructura ósea para poder determinar una función. ¿Cuál es la función? El par. Entonces, si nosotros observamos a la pelvis del hombre, a la pelvis de la mujer, estamos mirando características importantes. Primero, que ven ustedes esta verticalidad de la ilíaca con la horizontabilidad en la mujer, con un sacro más ancho y más excavado, con una apertura mayor de las cortaduras sacrociáticas, con un pubis en la cual vemos adelgazados las ramas y la presencia del agujero obturador de una forma diferente, la observabilidad de la base que tiene el agujero obturador de la mujer. Y lo más importante, una línea que marca el estrecho superior. ¿Cuál es? Articulación sacroiliaca, línea iluminada, eminencia ilopectinea, línea pectinea, tubérculo del pubis, síntesis del pubis. Esa es la línea que divide la pelvis verdadera, que se encuentra desde aquí hasta el periné, y la pelvis falsa que hemos estudiado en el agnón. Entonces, si nosotros observamos el ángulo subpúbico, miren ustedes la diferencia entre el hombre y la mujer, la apertura más grande, mayor extensión, que hace posible que nosotros tengamos una presencia importante en la conformación ósea. Por eso es que toda mujer tiene el embarazo, debe tener un control desde el inicio. Un control que determinen a través de estudios radiográficos, ecográficos, o de tomografías o de resonancias, cómo está la estructura ósea y cómo están los elementos blandos contenidos, llámese útero, vagina, paredes, etc. Eso es lo importante, porque ese estrecho superior que hemos delimitado tiene que cumplir ciertos requisitos. No es que esté ahí en forma ovalada, como lo vamos a ver, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos, y esos son la presencia de los diámetros. Si nosotros observamos entonces la pelvis femenina, se va a llamar la pelvis ginecoide. Si nosotros tenemos un estudio, ¿cuántos son ustedes? 200. De los 200 son ¿cuántas mujeres? 120. Podríamos hacer un estudio radiológico de 120 pelvis femeninas, ¿no? Y de esas 120, ¿qué nos va a salir? Posiblemente 80, el 80% cumple las características de una pelvis ginecoide, pero habrá un 20% que no la cumple. Y esa que no la cumple podría ser una pelvis platipeloide, podría ser una pelvis antropoide o una androide. ¿Cierto? ¿Qué es androide? ¿Saben? ¿Qué dice? ¿Alguien de ustedes sabe qué es androide? ¿Ustedes jóvenes? Oiga, es el hombre, pues. ¿Qué pasa? Quizá androide. Pero antropoide es la del mono.
Entonces, 20% de estas alumnas de medicina va a tener o una antropoide, o un androide, o una platypeloide. Y esas no cumplen los diámetros del estrecho superior. Por lo tanto, la cabeza fetal, que debe tener características propias para encajar en el estrecho superior y descender al estrecho medio, al estrecho inferior y pasar al canal vaginal, no puede ser posible. Por lo tanto, ya tendremos aquí una incontinencia de la cabeza fetal con el estrecho superior que va a ocasionar un trastorno en el feto. ¿Cuál es ese trastorno que vamos a tener aquí cuando el feto intenta introducirse en el canal del parto? Se llama sufrimiento fetal. ¿Qué pasará si hay sufrimiento fetal? Este niño va a ocasionar un trastorno de la cabeza. Podría entrar en acidosis. ¿Alumna qué hace? ¿Quién? Porque mañana que le pregunten en la práctica, no va a estar en mi mesa, ¿no? Va a ser leña. Va a delegar. Ya haya sufrido ya el paso del huracán. Sobrevivió a punta de esfuerzo, ¿no? Entonces, las personas tienen que entender, ¿o no? Que tienen que estudiar. Y este grupo A todavía es un poquito que por ahí va mejor que el grupo B. Porque el grupo B sí ya no hay nada que hacer. Yo quisiera tener todos mis alumnos excelentes. Esta universidad suena al top, en primer lugar de todas las universidades. Pero por culpa de ustedes estamos en el sótano. ¿De dónde es la declaramos con muchos comentarios negativos sobre esto que ustedes tienen? La posibilidad de estudiar en una universidad particular. Porque ¿qué nos está ganando una universidad que no tiene nada? A 1200 kilómetros de aquí. Nos está ganando, nos ha superado enormemente. Pues es una vergüenza. Bueno, así están las cosas, alumnos. Entonces este niño va a querer salir, pero no, va a querer entrar a la pelvis verdadera para salir por el canal de parto y no va a poder. Pero si tenemos una pelvis ginecoide, en la cual nosotros vamos a dividir los diámetros perfectos para el engranaje de la cabeza fetal. Entonces la cabeza fetal, una vez que se produce el inicio del trabajo del parto, va a ir de forma progresiva, descendiendo. ¿Cuándo se produce? Pues al final del embarazo. Después de las 36 semanas hacia adelante, la persona que tiene su primer embarazo, o tiene su quinto embarazo, va a tener diferentes periodos de trabajo de parto. Si es el primer embarazo, para que la cabeza fetal ingrese a esta pelvis verdadera, puede pasar 3 días, 72 horas, 48 horas. ¿De qué va a depender? Va a depender pues de las características propias de la contracción uterina, la liberación de hormonas como la oxitocina y poder hacer un trabajo, la oxitocina, sobre las estructuras cartilaginosas de la pelvis. ¿Dónde están los cartílagos? En la pelvis. Pobre de guerra. ¿Dónde? En el pubis. ¿Sí? ¿Seguro? Ya lo hemos visto. La articulación sacroiliaca tiene un fibrocartílago en la parte posterior, como si fuera una cuña. En la sínfisis del pubis hay otro cartílago. Los cartílagos y los ligamentos se van a estirar un poquito por la acción hormonal de la oxitocina y por ahí que me liberan 0.1, 0.2, 0.5, vamos a llamarlo así, de espacio, que es vital para la cabeza fetal. Esto no es reciente, esto tiene años. Yo cuando era alumno estudié los planos de Hooke
Imagínense, más de 40 años, más. Entonces, Job estudió cómo es necesario que nosotros avancemos en el trabajo del parto mirando la cabeza fetal. Y el primer plano está a nivel del promontorio, donde hemos hablado de L5 y S1, la parte prominente. A nivel del borde superior de la sínfisis del pubis o promontorio, ahí está el plano 1, la cabeza está flotando, está libre. El plano 2 está aquí a nivel de la segunda vértebra sacra. Ya nosotros tenemos que la cabeza está casi enclavada en el estrecho superior. El plano 3 a nivel de las espinas ciáticas hasta la tercera vértebra del sacro. Ya la cabeza está fija, ya se metió al estrecho superior, ya hizo la introducción, ya no se va a mover. Y ahí puede ser difícil avanzar si no tiene las características de la prominencia de las espinas ciáticas o de la prominencia de la tuberosidad isquiática, que aporta los diámetros del estrecho inferior. Y el plano 4 está en una línea que va del vértice del sacro hacia la parte anterior del perímetro. Las mismas características entonces las estudió este autor Lee, para mirar cómo el descenso de la cabeza fetal iba desde un punto negativo hasta un punto positivo dentro ya de la dilatación del cuello del útero. En una mujer que nunca ha tenido hijos, pues el cuello del útero es un puntiforme, un punto. Imagínense cómo se tiene que dilatar para permitir que la cabeza fetal entre en el canal vaginal. ¿Cuánto se va a dilatar? Lo mismo que mide el perímetro de la cabeza fetal. Entonces, la cabeza fetal, ¿cuánto tiene de perímetro? Pues va alrededor de 11 de diámetro, pero el estrecho superior, donde encaja la cabeza fetal, tiene 10.5. ¿Qué pasó? Pues que los huesos plásticos de la cabeza fetal, a través de las fontanelas, van a hacer que uno se superponga sobre el otro, milímetros, para permitir que vaya a este plano, al plano 2, y se encaje en el canal del plano. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, el estrecho superior de la pelvis tiene que cumplir estos requisitos. Un diámetro que va del promontorio a la sínfisis del pubis, a la parte superior de la sínfisis del pubis. ¿Cómo se llamará? El conjugado verdadero promonto suprapúbico. ¿Cuánto mide? 11 centímetros. Conjugado anatómico. Pues aquí lo tenemos, el promontorio a la parte superior del pubis. Segundo diámetro, promonto retropúbico. Promonto retropúbico conjugado obstétrico. Este es el diámetro vital, 10.5. Y el promonto subpúbico, la parte inferior del pubis, conjugado diagonal, 12 centímetros. Entonces aquí el conjugado obstétrico es el más importante para que la cabeza fetal vaya a descender y ocupe el plano 2 del descenso en el trabajo del parto. ¿Qué pasa con el estrecho medio? ¿Cuál es el punto de referencia? Tercera vértebra sacra a la cara posterior de la sínfisis del pubis. Entonces aquí yo puedo trazar un diámetro antero-posterior, un diámetro transverso, un diámetro oblicuo, y todos van a medir 12 centímetros. Es la capacidad máxima que tiene la pelvis a nivel del estrecho medio. ¿Ya? Pero no solamente hay diámetros antero-posteriores en el estrecho superior, sino que también hay diámetro transverso. Ese diámetro transverso que habíamos visto en esta pelvis es la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior, para que nosotros tengamos ahí este diámetro transverso que mide 13.5. Y un diámetro oblicuo derecho-izquierdo que va de la articulación sacroiliaca derecha a la eminencia pectínea, en el lado izquierdo 12.5, en el lado derecho 12.75, 25 milímetros más por la basculación pélvica en relación al eje de la columna vertebral. Por eso es que varía milímetros. Si
Si usted se toma una radiografía, aparentemente usted está derechita, pero puede estar un poco por ahí chueca, ¿no? Torcida su pelvis, porque eso lo determina la posición de las estructuras de la masa muscular que tiene. Usted puede pesar 50 kilos, 60, 80, 100, no sé. Y esa masa muscular hace posible que nosotros tengamos una variación en la posición de este promontorio, de la columna vertebral y de las sacroiliacas. Pero es una variación mínima que no interrumpe el trabajo del parto. Estas son las condiciones del estrecho superior. Hemos visto el estrecho, del estrecho medio. Estamos lejos. El estrecho medio. ¿Qué nos queda del estrecho inferior? El estrecho inferior de la pelvis. Sus puntos de referencia, entonces, están aquí el coxis, la parte inferior del pubis, las tuberosidades isquiáticas y las espinas ciáticas. Aquí yo voy a trazar diámetros, por ejemplo, los diámetros anteroposteriores del estrecho inferior. ¿Cómo se llama? Subcoxis, subpúbico. Subcoxis, debajo del coxis, debajo del pubis. ¿Cuánto mide? De 9.5 a 11. ¿Por qué hay tanta variación? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Nada? Están en blanco, después del abdomen están en blanco. 15 delegados. ¿Nada? ¿Por ahí? Hay una botella más grande que he pesado. Que va. Toma agua como elefante. Bueno, nada, no tienes ninguna opinión. ¿Por qué crees que el coxis se va a ir hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué dices? ¿Va aquí? No te escucho. ¿Aquí? ¿Pero por qué? ¿Qué motivo? Por la cabeza, ¿sí? Un poco descabellado la idea, ¿no? Muy lindo ahí. Para sentar. Cuando usted esté embarazada y debajo del parto, no le va a quedar ganas ni de sentarse. Porque aquí está el periné de tus alumnos, este es el suelo pélvico. Y cada vez que usted se va a contraer su periné de dolor, el coxis es jalado por los músculos hacia adelante. Movimientos de contranutación. Ahí vamos a mirar que tiene 9.5. ¿Entendido? Pero si se relajan los músculos del suelo pélvico, se relajan, ¿qué pasará? Está chateando usted y ¿quién es el parasimpático? ¿Ah? ¿Ve cómo desperdician el tiempo? Como no atiende. Se relajan los músculos del periné y vuelve a su posición normal o ligeramente desplazado hacia atrás, movimiento de nutación. Cuando va adelante, 9.5, cuando va atrás, 11 centímetros. Ahora, si yo trazo una línea que va aquí de la espina ciática y ciático 10.5, tuberosidad isquiática de un lado a la otra tuberosidad 11 centímetros, biisquiática. Entonces, estos son los diámetros que hemos revisado del estrecho superior, del estrecho medio y del estrecho inferior. Ahora, el periné, o sea, el suelo pélvico, donde descansan todas las estructuras de la pelvis, útero, vejiga, vagina, recto, etc. Imagínense cuando hay un embarazo, ¿cuánto pesa un niño al nacer? ¿Cuánto pesó usted cuando nació? 5 a 7, creo que. ¿Quién? No, pesaba 5 a 7, creo que. ¿Usted? 2 kilos. 5 a 7, creo que. 2 kilos 300. 3. 4 a 5. 4 o 5. ¿No?
Yo puedo haber pesado 5 kilos cuando nací. No, el promedio pues son 3.800 a 4.200. Ese es el peso normal de un bebé a término, bien, con buena característica de desarrollo. No flaco. Si nace con 2.500, de repente va a la incubadora porque no está madurado su sistema de desarrollo, un poco de desarrollo. Usted, por ser humano, 1.500, peor. El suelo pélvico, entonces, va a contener el peso. Y si usted tiene, pues, ¿cuántos embarazos quisiera tener? Si tiene 1 o 2, esto no pasa nada. Sigue tan igual. Pero si tiene 3 o más, este suelo pélvico pues es una masa muscular. Y cada vez se va a ir debilitando. Y forma una incontinencia del perineo, por la cual aparecen estructuras del contenido pélvico hacia afuera del perineo, lo que se llama el prolapso, la salida de órganos como la vejiga, como la vagina y el recto, prolapso vesical, prolapso vaginal, prolapso rectal. Bien, ya conocemos este músculo, es el músculo obturador. Cuando les hablé de la clase de pelvis en miembro inferior, le dije que toda la pelvis tiene ¿cuántos músculos de total? ¿Qué dices? Nada, para llegar a ¿se acuerdan? 32 músculos. Si ahora le preguntara en un examen de esos músculos no llegan en la vida, ¿se acuerdan? No. ¿Ven cómo fallaba en su aprendizaje? Ya tenemos en esta pared, tenemos el obturador interno. Aquí tenemos a un músculo que está naciendo en la cara del sacro, la cara anterior del sacro, un músculo piriforme, piramidal, que se va a la escrotadura ciática mayor, porque ahí sale, se va al borde superior del trocánter mayor. Pero aquí tenemos el suelo pélvico, por debajo de esta línea que habíamos señalado, la línea iluminada del hueso iliaco. ¿Qué tenemos aquí entre este músculo que se llama el músculo coxígeo? Músculo coxígeo. Coxígeo. ¿Dónde se origina? En la espina ciática, en los ligamentos que están ahí alrededor del sacro espinoso. ¿A dónde va? Al borde lateral del sacro, lo tenemos. Borde lateral del coxis. Entonces yo tengo un elemento muscular que me está sujetando el coxis para más o menos tener una idea del movimiento de nutación y contranutación. Ya tenemos un músculo que va a jalar. Y por delante del músculo coxígeo está todo este ramo muscular que se llama el elevador del ano. El fascículo más posterior del elevador del ano será este músculo, el hilo coxígeo, en el centro el cubo coxígeo y adelante el cubo rectal. Entonces, tanto el músculo coxígeo, hilo coxígeo, cubo coxígeo son los 3 elementos que van a jalar el coxis hacia adelante en los movimientos de contranutación y cuando se relajan van hacia atrás en los movimientos de nutación. Entonces ya vamos haciéndonos una idea de que el suelo pélvico está totalmente cerrado, pero deja algunos espacios, como es aquí para la uretra, ¿no? Para la vagina de la mujer y para el recto. Pero estos músculos que están en el piso pélvico de alguna manera van a participar formando músculos alrededor de estos órganos que van a funcionar como si fueran esfínteres. Por ejemplo, el esfínter externo del ano, el esfínter de la vagina o el esfínter de la uretra. ¿Qué van a hacer? Van a contraerse en el momento de la misión, de la defecación o de las relaciones sexuales, comprimiendo las paredes de la vagina. Para eso están estos músculos que dependen del elevador del ano. Entonces, aquí tenemos a los 3 fascículos de este elevador del ano, hilo coxígeo, cubo rectal y los elementos formantes alrededor de la vagina
cubo vaginal o cubo prostático en el hombro, cuando trae presión a la próstata para la evacuación del líquido prostático. El cubo rectal es un músculo que se origina en hueso, pero no termina en hueso, sino que es como si fuera una banda muscular que se origina en el pubis, va a ir hacia posterior, toda la cara posterior del recto y vuelve al pubis, y es como si fuera una faja muscular que hace posible que el recto no esté vertical, no esté en una inclinación. Cuando sucede el acto de la defecación, este músculo cubo rectal se tiene que relajar para poner al recto de forma vertical y producir la elevación de la materia fecal. Mientras no se relaje el cubo rectal, no se puede producir la defecación. Entonces, el esfínter que está ordenada por un sistema muscular importante que viene del plexo sacro, como es el plexo sacro a través de la rama terminal, el nervio pudendo. Ese es un nervio importante, no solamente en el control de esfínteres, sino también en la conformación de plexos, junto a los simpáticos que vienen del plexo lumbar. Entonces, este es el esquema de estos dos músculos, concigio y elevador del ano. ¿Qué formaban? El diafragma pélvico. Entonces, me dijeran, formantes del diafragma pélvico, dos músculos, concigio y elevador del ano. ¿Okay? Ahora, este es el perineo mirándolo desde la porción endopélvica que tenemos en el hombro, que es un orificio para la uretra, un orificio para el recto. Si fuera una pelvis femenina, tendríamos aquí la uretra, la vagina y el recto. Pero miren ustedes cómo los músculos van a formar haces musculares que van a presionar a estos órganos. Muy bien. Ahora, si nosotros miramos por fuera, estamos mirando por fuera el perineo, ¿qué cosa voy a encontrar? Otro músculo. ¿Cierto? Este que vemos aquí, de tuberosidad isquiática, ¿cómo se llama? El traveso superficial del perineo. Que sus fibras se cruzan aquí y se van a cruzar con otras fibras que vienen del esfínter externo del ano y de este músculo que es el bulbo esponjoso, tanto en el hombre como en la mujer. El entrecruzamiento de estas fibras que origina esto, del cuerpo perineal, es la zona de mayor tensión, de mayor soporte de peso del perineo. Muy bien, pero ¿qué más observo? Pues el traverso profundo del perineo. El traverso profundo del perineo está pues envuelto en un estuche, que es la hoja anterior y posterior de la aponeurosis perineal media. La aponeurosis perineal media, con sus dos hojas más el traverso profundo del perineo, forma otro diafragma que se llama el diafragma urogenital. Antiguamente se llamaba diafragma pélvico secundario y el otro diafragma pélvico principal. Al tiempo señalaba esto. Ahora no, solamente diafragma pélvico y diafragma urogenital. Pero ¿qué más encontramos en el perineo? Encontramos pues aquí a estos músculos que están en la cara interna de las ramas isquiopúbicas que se llaman el músculo isquiocavernoso. El isquiocavernoso es un músculo que envuelve a dos estructuras que están ahí, que se llaman los cuerpos cavernosos. Tanto en el hombre como en la mujer existen los cuerpos cavernosos. ¿Qué van a formar los cuerpos cavernosos? Esa sería la porción fija del cuerpo cavernoso en el perineo. En el hombre los cuerpos cavernosos van a tener una porción libre, pélvico. Dos cuerpos cavernosos ambolados, el cuerpo esponjoso de la uretra al centro. Por eso que en el hombre también tiene un músculo que es el bulbo esponjoso, que abraza a toda la uretra. ¿Y para qué tenemos ahí el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso? ¿Qué dice alumno? Alumno, está entretenido en el celular, ¿ve? Mejor se hubiese quedado allá. No, solo acabo de sacar. Me estoy guardando. ¿Qué importancia tiene que usted aprenda del día? Viene tarde,
Viene, se sienta con el celular, no escucha. Estamos en el Perú, alumnos. Porque si usted hubiese nacido en Alemania, ya lo hubiesen separado de la universidad. ¿Se dan cuenta? Estamos recontra atrasados en la docencia universitaria. Y estas clases ya no deberían haber. Esto que estoy hablando me lo deberían explicar los alumnos que aprendieron la clase. Por eso que no progresamos, alumnos. Ustedes terminarán su ciclo y a la semana no saben nada del curso, con toda seguridad. ¿O no? Usted más o menos que estudia, más o menos. Pero tenemos que darnos cuenta que estos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso están forrados, si queremos decir así, por músculos para que cumplan una función. Por eso yo le decía, ¿qué opinión tienes de la acción del músculo isquio cavernoso y bulbo esponjoso? ¿Qué dirías? ¿Le escuchan? No le escuchan. Grita. ¿Ah? ¿Ven? No tenemos idea. ¿Para qué crees que están estos músculos? ¿De adorno? Oiga, en el organismo no hay nada de adorno, pues todo tiene una función. ¿Qué? Porque es para poner el piso de en caso de las mujeres y como que proteger lo que está ahí. ¿El isquio cavernoso? No, el líquido cavernoso para los hombres. ¿La mujer no tiene? Sí, tiene, pero yo acabo de decir, acabo de decir. La memoria es cruel, una de las más crueles, ¿no? Mañana usted no sabe su nombre, ni a dónde va. Soy la reina de Inglaterra, todo de rodillas. Ya está con demencia senil, con Alzheimer, no sé qué más. Todo el mundo va a llegar a una degeneración neuronal, nadie se escapa. Mañana me verán loco por ahí caminando. Oiga, esto tiene una función. Tanto en el hombre como en la mujer, el músculo isquio cavernoso comprime al cuerpo cavernoso. ¿Para qué lo comprime? Solamente se comprime cuando hay erección. El pene es en el hombre, pero aquí es el clítoris. Es un pene en miniatura, porque tiene la misma función. La erección está a cargo de este cuerpo cavernoso. ¿Y qué hace el músculo? Lo presiona. ¿Y para qué lo presiona? Porque el cuerpo cavernoso, su nombre lo dice, son cavernas que se llenan de tejido, de sangre venosa, y que tiene un sistema valvular que es comprimido por el músculo y está ahí mientras dure la erección, está comprimiendo el cuerpo cavernoso. Si se produce la eyaculación, ya no es este isquio cavernoso, sino este músculo en el hombre que se llama el músculo esponjoso, que presiona la uretra para que evacúe el contenido del líquido espermático. Se produce la eyaculación, dos fases de la etapa sexual de los seres humanos. ¿Veo? Para eso están los músculos. ¿Qué nos inerva? Pues este nervio que sale aquí, en la cara interna de la tuberosidad isquiática, donde hay un canal que se llama el canal del pudente, nervio pudente. Es el nervio estrella del perineo. ¿Por qué? Porque va a dar una rama terminal que es el nervio dorsal del pene para los cuerpos cavernosos, junto con sus arterias y venas, y el nervio dorsal del clítoris. Entonces, si no hubiera componentes nerviosos sacros, parasimpáticos sacros o simpáticos lumbares, no existirían las etapas de la función sexual. En el hombre, la eyaculación es la parte final de la función sexual. Y en la mujer, ¿cómo se llama la eyaculación también? ¿Cómo se llama? Ah, ni siquiera he leído. ¿Alguien sabe? ¿Qué dices? Nada. ¿Por ahí?
¿Qué? No lo escuché. Orgasmo, ¿eh? ¿Cómo conoce? ¿Han leído? No le digo que... ¿Han leído? ¿O no? El orgasmo es igual a la eyaculación del hombre, que es la eliminación de un líquido. Un líquido vaginal se produce como sudoración de la pared de la vagina y que es estimulado durante el acto sexual. Bueno, este es el periné visto por fuera, ¿entendido? Hemos visto por dentro dos músculos importantes. Ahora vemos por aquí solamente un músculo importante, que es el traverso profundo del periné con sus dos hojas para formar el diafragma urogenital. Este es el diafragma urogenital, este es lo mismo que habíamos señalado. Este es la vagina, la uretra, el clítoris, cuerpos cavernosos, bulbos alrededor de la vagina, y este es el traverso profundo del periné. Esta es la hoja anterior y debajo la hoja posterior, con sus dos hojas. Aponeurosis perineal media o fascia perineal media, que envuelve al traverso profundo que forma este diafragma urogenital. ¿Digo? Muy bien. Y aquí tenemos este conducto, que es el conducto del puedo, cara interna de la tuberosidad isquiática, para mirar el trayecto del puedo. Por eso es que yo siempre tengo una relación importante cómo ubicar al puedo. Si esta persona que dijimos hace un momento, esta paciente, está en trabajo de parto y grita de dolor, ¿qué podríamos hacer para calmar el dolor? ¿Qué podríamos hacer? ¿Algo? ¿Qué? Dígame. Claro, pues es lo que se hace. Con un tacto vaginal se toca la parte interna, más o menos el trayecto de la cara interna de la tuberosidad isquiática, y con una jeringa va a ir ahí, aspira, porque puede salir en la vena pudenda o en la arteria, y infiltra hacia el puedo. Origina una anestesia del periné, llamado parto sin dolor. Esta es la característica entonces del periné, tanto en la parte endopélvica. Aquí tienen a los músculos, cubo vaginal, cubo vesical, cubo rectal, que dependen del elevador del ano. Y este es el cubo rectal. Miren ustedes cómo va a hacer una asa alrededor del recto, y esta es la flexura que tiene el recto en la parte final, para luego que se relaja el músculo, ponerlo en vertical para la deflexión. Muy bien, ¿qué más vamos a encontrar en el periné? Este espacio que se llama el espacio isquiorrectal o fosa isquiorrectal. ¿Por qué será importante? Porque trayecta todo el paquete puedo. Este es el isquio. Esta es la cara interna del isquio, y aquí está este músculo obturador interno y el paquete vascular, venoso, arterial y nervioso, que va a ¿dónde? Va al recto, va al periné. Y en este espacio hay tejido graso, como observamos ahí. Esta es la región glútea. Entonces vamos a encontrar que la pared lateral es el isquio con el obturador interno, la pared medial el esfínter externo del ano, la pared superior que vemos aquí, o techo, el elevador del ano, y posteriormente el ligamento sacro, tuberoso y el glúteo mayor. Contenido, pues grasa y ramas de los nervios rectales inferiores, ramas del puedo, ¿no? Ramos perineales, ramos del puedo, porque el puedo sigue su camino para terminar como nervio dorsal del pene, un nervio dorsal del pene. O sea que aquí en la fosa isquiorrectal solamente da ramas. Y este es el periné del hombre. Como hablábamos, este es el músculo esponjoso. ¿Qué está rodeando? Rodea la uretra. El músculo isquiocavernoso está rodeando a estos cuerpos, que son los cuerpos cavernosos del pene. ¿Entendido? Y aquí está el traverso superficial del periné, y en la parte profunda, a ambos lados, por detrás de este músculo esponjoso, estará el traverso profundo del periné. Entonces,
voy a ubicar este espacio, tuberosidad isquiática, sínfisis del pubis, con un triángulo que se llama la celda peniana. Otro triángulo, la base de tuberosidad isquiática y el vértice en el coxis. Triángulo acá. ¿Okay? En la mujer, el triángulo anterior ya se llama la celda o el triángulo mundo-clitorino. Muy bien, entonces aquí tenemos al nervio, a la arteria y a la vena pudenda. ¿Cómo son? Aquí distribuidos los ramos hacia el perineal anterior, ramos perineales anteriores y posteriores, y luego pues las ramas terminales. Este es un esquema para mostrar que la conformación de los cuerpos cavernosos en la mujer. Este es un cuerpo cavernoso, el otro cuerpo cavernoso, dos cavernas, que contienen pues a la arteria dorsal del clítoris, a la vena dorsal del clítoris y a la arteria. Vemos aquí cómo la arteria se distribuye en componentes superficiales y profundos, igual que en el hombre. ¿Qué es lo que faltaría pues en la mujer? En relación al esquema que vamos a ver en el hombre, la presencia de la uretra. ¿Dónde está la uretra? No está aquí contenida como en el hombre, sino está en la parte más inferior, por la parte que corresponde a una estructura que depende del labio menor, que va a formar parte de la suspensión del clítoris, como un ligamento, que se llama el ligamento suspensorio del clítoris o frenillo del clítoris, y otro que va por la parte superior del labio mayor, que se llama el capuchón del clítoris, semejante a lo que sucede en el hombre. El pene, el glande, está cubierto por piel, que es igual como si estuviera cubierto este clítoris en la mujer. Esto ya lo habíamos señalado. ¿Y qué más nos interesa en el perineo? Ubicar los vasos, las arterias. Hoy día les hemos preguntado arterias, igual en todos los exámenes preguntamos algo de arterias, y vamos a ver que en la pelvis, dentro de la pelvis tenemos las ramas de la ilíaca interna. Entonces la ilíaca interna, que lo vemos aquí, arteria ilíaca interna, se va a dividir en un tronco o división anterior y otro división posterior. ¿Qué es la división anterior? Esta primera rama que vemos aquí, la 4, la arteria umbilical. Los vasos umbilicales obliterados comunican a la placenta. Cuando permanece permeable la porción final la porción inicial de esta arteria, va a dar esta rama que se llama la vesical superior. Ramas que van a irrigar la parte superior de la base de la vejiga. Luego tenemos una segunda rama que viene aquí, que se llama la arteria obturatriz. Es una arteria que va pegado a la pared, pegado al músculo obturador interno, y que va a atravesar el agujero obturador y sale a la parte interna del músculo. Hemos visto que se divide en una rama superior y otra rama inferior junto con el nervio para el compartimiento profundo de los aductores. Muy bien. Pero aquí hay que señalar una cosa: ¿cómo esta arteria obturatriz podría tener una comunicación con quién? Con esta arteria, la epigástrica inferior, que ya lo hemos visto en el estuche de los rectos. Cuando esto sucede, vamos a tener que hay una arteria que comunica ambos sistemas de la ilíaca externa con la ilíaca interna y atraviesa la parte superior de la sínfisis, la parte superior de la rama iliopunta. Esto es una presencia inusual, pero de 400 cadáveres que representa el 100%, pues un 80% no van a tener esta comunicación, pero sí 20%. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hay un traumatismo, un carro puede impactar la parte anterior de la sínfisis, ¿no? Y fracturar las ramas, esta arteria se puede cortar, se puede lacerar. Es una arteria. Por eso que esta arteria que permite la muerte del paciente en forma inmediata, es un caño abierto de sangre arterial. Tiene un nombre,
se llama la corona de la muerte, la corona mortis. Ahora que vayan a su práctica, mirarán ustedes ahí, observan esta arteria, la arteria obturatriz, y van a buscar la comunicación con la epigástica a ver si su cadáver presenta esta anastomosis. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Pues como hablaba de la interna, en las vesicales inferiores. Entonces aquí tenemos a las vesicales inferiores, vesical inferior 6. En la vesical inferior sucede una cosa importante cuando es la pelvis femenina. En la vesical inferior que ocupa en el hombre, en la mujer está ocupado por otra arteria, que se llama la arteria uterina. Y la arteria uterina va a dar ramas para la parte inferior de la vejiga, constituyendo ramas vesicales inferiores. Bien, aquí tenemos entonces el 6 a la vesical inferior. Luego sigue la 7, que es la rectal media. La 8, que es la glútea, la pudenda. La 8 es la pudenda. Aquí está la cara interna de la tuberosidad isquiática y ahí aparece una rama que se llama la rectal inferior para caminar luego como pudenda al perineo. Y la última del tronco anterior es esta arteria, la arteria glútea inferior. Ahí terminó el tronco anterior. Esto tenemos que mirar en lo posible en su cadáver. ¿Qué más tenemos? El tronco posterior. ¿Quién lo forma? Esta arteria gruesa que vemos ahí, que se introduce entre los ramos sacros de S1 y S2 y va a la parte posterior de la región glútea. Ya hemos visto la glútea superior y el miembro inferior. Glútea superior 1, 2, sacra lateral superior e inferior, y la 1 que está señalado aquí, la arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar da la quinta lumbar, porque de la aorta salen las 4 primeras, y va a dar una circunfleja ilíaca, que viene aquí, circunfleja ilíaca profunda, que se anatomosa con la circunfleja ilíaca superficial para darle irrigación aquí a este músculo que es el músculo ilíaco. ¿Entendido? ¿Qué más tenemos que mirar en la pelvis? El plexo sacro. Entonces ya hemos visto alguna rama del plexo sacro cuando hemos estudiado el inferior, ¿no? Los ramos glúteos, ¿no? Los glúteos superior, los glúteos superior, medio inferior, para los cuadrados femoral, bilogémenos, obturador interno, externo, etc. Ya hemos visto el nervio ciático o isquiático. Y por delante hemos visto al nervio femoral. ¿Qué nos interesa del plexo sacro de la pelvis? S2, S3, S sacro. 3 nervios sacros que van a formar los espláncnico-pélvicos. Entonces los nervios espláncnico-pélvicos son parasimpáticos sacros. ¿Entendido? Ya no ese vago que había se quedó en el mesentérico superior. Los espláncnico-pélvicos se van a unir con unas ramas que descienden de la región lumbar, los simpáticos lumbares, llamados espláncnico-lumbares. ¿Entendido? ¿Están entendiendo? El próximo año, a la misma hora, en esta misma hora, vamos a conversar. ¿Sí o no, alumno? ¿Va a pasar o no? ¿Sí? Ojalá, ojalá. Nada está dicho hasta el último minuto. En el minuto 89 puede ocurrir el gol. ¿No? Y el penal todavía. Oiga, tenemos que entender, como hemos visto a los plexos celíaco, mesentérico superior, aórtico renal, que este espláncnico pélvico es parasimpático que va a ir al plexo, va a terminar en el plexo mesentérico inferior, parasimpático, y va a terminar junto con los espláncnicos lumbares simpáticos para formar el plexo mesentérico superior. No nos explicamos de dónde llega el parasimpático, posiblemente ustedes no lo entendieron en algo, ¿o sí? No, ¿cierto? Nadie se los explicó, solamente en mi mesa que iban 2 o 3 alumnos, ¿no? El resto se fue ya de vacaciones.
Muy bien. ¿Y qué más tengo? A este S3, S4 como músculo elevador del ano, perdón, nervio elevador del ano, que va a dar también ramas oxígenas. Y el principal, el nervio pudendo, es el nervio estrella del perineo, la porción pélvica. Entonces va a controlar a músculos, va a controlar parte sensitiva y a elementos importantes como son los esfínteres externos del ano, de la uretra, plexo vesical, etc. Muy bien. Este es el esquema del plexo sacro y como tenemos aquí que asciende el parasimpático para ir al plexo hipogástrico inferior primero, superior a la división de la aorta y llega al plexo mesentérico inferior. ¿Entendido? Parasimpático, porque se une como el simpático lumbar. Entonces, esta es una cadena de nervios que vamos a encontrar que va a formar estos plexos. Plexo testicular, ovárico, del ureter, ilíacos internos para el colon sigmoides. Y esto lo vamos a encontrar aquí. Toda esta malla de nervios está en la cara posterior de estos órganos, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo tenemos fibras simpáticas, parasimpáticas y sensitivas. ¿Dónde está el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior? Para de alguna manera nosotros ubicamos, si nos dice el plexo hipogástrico inferior, ¿dónde está? Pues en la división del ligamento. ¿Dónde está el superior? Un poco más arriba, en la división del promontorio, donde vamos a encontrar el E5. Promontorio, ahí lo ubicamos. Muy bien, esta es la primera parte, entonces tenemos el perineo. No se cansa porque todavía falta una. Y ese es el perineo anterior del hombre. Vemos aquí el triángulo, urosiliquiática, puis. Ese triángulo se llama el perineo anterior. Celda peniana. Ya se puso nervioso, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido? Dígame, estructuras contenidas en el triángulo o celda peniana. Uno. Pene, no. Dos. Músculo. Isquio cavernoso, con miedo lo dice. Tres. Uretra, cuatro. ¿Ah? ¿Sí? Bulbo esponjoso, ahí lo tenemos, al bulbo esponjoso. Sí. Despierten, alumnos. ¿Qué más van a ver ahí? Al hilo cavernoso, al testículo, ¿no? A la bolsa explotada. Todo eso está contenido en esta celda, la celda peniana. La próxima clase será la celda bulbo-clitoridia de la mujer y el recto, y ahí terminamos el curso de anatomía. Muy bien, entonces, este perineo anterior, que lo acabamos de observar en la lámina que hemos señalado del perineo, está pues atravesado por ramas nerviosas, ramas arteriales y venosas de la uretra. ¿Qué me interesa aquí? Primero, mirar la bolsa escrotal. La bolsa escrotal, aparte de la piel, con una característica importante, que es una piel de pigmentación, tanto en el hombre como en la mujer. El escroto en la mujer, ¿qué representa, ¿no? ¿Qué parte de la mujer es el escroto en el hombre? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Ah? Labio menor, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué? Mayor. Entonces el labio mayor de la mujer es el escroto del hombre. Igual va a tener la misma pigmentación y esa pigmentación sirve para que de alguna manera las cubiertas estén protegidas a los órganos que están alrededor de ellos. En este caso la bolsa escrotal tiene que proteger
al contenido que es el testículo. Pero vemos una piel, vemos un tejido celular subcutáneo, vemos una fascia superficial que es la fascia de Camper, una fascia profunda que es la fascia de Carpa, en la parte superior. Aquí tenemos a la uretra, los cuerpos cavernosos, la fascia del buque es una fascia que va a ir hasta el suelo pélvico. Entonces, esta característica de estructuras que tenemos aquí en esta bolsa escrotal permite que nosotros tengamos pues, estas características que se aunan a músculos que están cercanos a ellos, como es el músculo cremaster, la capa cremasteriana, la fase espermática externa e interna, y por último esta capa que se llama la capa vaginal, que es una capa que limita entre la bolsa escrotal y el testículo. Este testículo que aparece aquí, en el momento que el niño nace, ya debe estar el testículo en la bolsa escrotal. Antes que nada, ¿dónde estaba el testículo? ¿Ah? ¿Dónde? Intraabdominal. Antes que naciera el niño está dentro del abdomen, y cuando el desarrollo de los órganos intestinales comienza a presionar, comienza a arrastrar este tejido que es la capa peritoneal vaginal y desciende el testículo del abdomen a la bolsa escrotal. Este testículo entonces está rodeado por esta capa que emite tabiques hacia el interior para formar espacios más pequeños que son los elementos donde vamos a encontrar la población celular. ¿Qué células producen los espermatozoides? ¿Ah? Aquí, ¿qué células hay? ¿Cuál? Espermatocito. ¿Ah? Espermatocito. No, ¿qué células son las que producen los espermatozoides? ¿Qué dices? Las espermátides, pero ¿qué células? Sertoli o Leydig. Sertoli. ¿Ah? Claro, si no hubiera células de Sertoli, ¿cómo vamos a tener la producción de los gametos? La maduración de cada uno de ellos, de espermátide, espermatozoide, espermatocito 1, espermatocito 2, etc. No sé, ya me olvidé, creo. Pero hace posible de que nosotros tengamos un camino que recorrer. ¿Cuántos kilómetros habrá desde esta lobulillo testicular hasta el conducto eyaculador? Cantidad de kilómetros de conducto. Porque aquí nada más tenemos, miren ustedes, un sistema en el cual se han enrollado todos los conductos que van a formar parte del individuo. La cabeza, el cuerpo, la cola, el individuo va a formar el conducto deferente. El conducto deferente atraviesa el cordón espermático, asciende a la cavidad abdominal, se sitúa detrás de la vejiga y se va a unir con las vesículas seminales para formar dentro de la próstata el conducto eyaculador. Entonces los espermatozoides van a ir siguiendo un camino, pero para eso necesitan pues que tengamos en cuenta la irrigación importante que tiene el testículo, y hemos visto la región inguinal, la arteria espermática o gonadal, la funicular, la diferencial, que hemos visto en la clase de inguinal. Es importante que nosotros entonces observemos cómo es la continuidad de la vía espermática desde el testículo hasta el conducto eyacular. Pero aquí tenemos a una estructura que se llama la vesícula seminal. ¿Para qué está la vesícula seminal? Es para producir un líquido especial, rico en fructosa, que le va a dar una segunda energía a este espermatozoide que ha caminado mucho. Entonces el espermatozoide llega aquí medio cojo ya, con bastón. Y la vesícula seminal le da alimento. Entonces la vesícula seminal es importante para producir un energizante, la fructosa, que hace posible que ingrese al conducto eyaculador y recorra toda la uretra para salir hacia el exterior durante la eyaculación. Y esta uretra, como vemos aquí, pues termina en una estructura en forma glandular, el glande. El cuerpo cavernoso le hace un espacio a la uretra, ya sabemos cómo está la piel alrededor,
para formar la cubierta del glande, el curso del pene, y observamos que los cuerpos cavernosos dentro son como una micro. A ver, en los cuales vamos a encontrar un sistema arterial que se divide de esta arteria cavernosa profunda. ¿Qué más vamos a tener por fuera de los cuerpos cavernosos? Esta arteria, la arteria dorsal del pene, una a cada lado, al centro la vena dorsal profunda, a los costados las venas laterales superficiales y arriba la vena dorsal superficial. Tenemos estos elementos venosos, 4 venas que hacen posible que nosotros tengamos ahí una participación importante dentro de la caverna del cuerpo cavernoso. Todo esto va a ser llenado de sangre durante la fase de la erección. Y aquí está la uretra, que tiene también un tejido muscular, que es este músculo, el bulbo esponjoso, que va a presionar. No solamente el bulbo esponjoso sirve para presionar la uretra en el momento de la eyaculación, sino que también durante la erección participa este músculo. Lo importante que es aquí que nosotros tengamos en cuenta la parte fija del cuerpo cavernoso y la parte libre. Entonces vamos a ver ligamentos, como este ligamento uniforme, el ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio es una corbata de ligamentos que se fija en el pubis, mientras que el ligamento fundiforme forma parte también del pubis, pero se va a continuar al espacio superior donde está la fase de los músculos rectos, en la parte superior del pubis y del músculo triangular del abdomen. Muy bien, entonces estas arterias dorsales del pene, tanto superficiales como profundas, van a ir a este cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, y van a hacer su participación ahí. La uretra, ¿dónde comienza la uretra? Comienza en la vejiga. Tenemos la porción intramural de la vejiga. Y hay un esfínter, se llama el esfínter externo de la uretra. Antes hay un esfínter que es el esfínter interno. Si una persona quiere mencionar, la sensación de mencionar ha sido porque ha estimulado la fibra nerviosa al esfínter interno. Usted siente la gana de mencionar, pero no puede mencionar hasta que se nivele el esfínter externo. Entonces, este esfínter externo es importante en una relación funcional que tiene la uretra. Ya sabemos que la uretra intramural tiene un espacio pequeño de 0.5 a 1.5, y ahí viene la uretra prostática, está dentro de la próstata, con una cosa adicional. Si habíamos dicho que la vesícula seminal producía un líquido adicional, ahora la próstata produce otro líquido que se llama el líquido prostático. Entonces la próstata tiene ya una prominencia al centro que se llama el tejido, una cresta que se llama el velo montano. El velo montano me permite una elevación donde está este utrículo prostático y a ambos lados, no sé si lo ven aquí, los conductos eyaculadores. Luego vamos a tener aquí a nivel del perineo, el traverso superficial y profundo, esta uretra, la uretra membranosa, que tiene también de 1 a 1.5, donde hay otro sistema glandular con las glándulas uretrales, ¿no? Y luego la uretra peniana. ¿Cuánto mide? Pues la porción libre, 15 centímetros. Este es a mayor aumento, como está el utrículo prostático, y aquí los conductos eyaculadores. Los lóbulos de la próstata son importantes en su diámetro, porque va a ser normal que nosotros tengamos un flujo de la orina aquí sin problemas. Pero cuando hay un crecimiento prostático, ¿qué hace? Disminuye la luz de la uretra prostática y vamos a tener dificultad en la micción. Los prostáticos, enfermedad de los hombres, va a producir esta insuficiencia, especialmente en la parte final de la salida que tiene la orina. Muy bien. Ya habíamos dicho esto, algo de las arterias y las venas. ¿Qué más tenemos que mirar? Este es el esfínter y aquí tenemos dos agujeros que son la llegada de los sujetos en la vejiga. Una vez abierta la vejiga, vemos en la parte posterior, su pared posterior,
los uréteres, que vamos a trazar una línea que forma la base de un triángulo, con la uretra, el trígono vesical, el triángulo vesical. Podemos mirar aquí las válvulas suburetrales en el periné por fuera, traverso superficial y traverso profundo del periné. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos ahí el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, vamos a tener la relación con todo este plexo que se llama el plexo parasimpático. Es el encargado de estimulación parasimpática del plexo, S2, S3, S4, es el encargado de producir estos nervios que se llaman los nervios de la erección. ¿A través de qué? De las fibras del pudere. Muy bien, estos van hacia la caverna, producen una liberación de sustancias que permiten que la sangre se quede aquí y produzca la dureza de los cuerpos cavernosos. No solamente los circos cavernosos, sino el bulbo esponjoso van a impedir que la sangre retorne y se pierda la erección, como puede suceder. Pero si no, sigue su curso normal y se produce la eyaculación. Un componente importante de respuesta simpática. Entonces siempre el simpático y el parasimpático van juntos, de la mano, ¿no? Es importante que una vez que se produzca la respuesta simpática para la eyaculación, automáticamente se cierre el esfínter interno de la uretra. ¿Para qué? Para que el líquido seminal conteniendo los espermatozoides, más el esperma, que es una mezcla de líquido, no solamente de las glándulas seminales, sino también de la próstata y de las glándulas que están en la uretra membranosa, se mezclen y se produzca pues la eyaculación. Esta es una participación totalmente nerviosa de estimulación para estos músculos que nos señalan. Aquí tengo la próstata que está en la cara posterior de la vejiga. Encima de la próstata están las vesículas seminales, esto que tenemos aquí. Aquí están los uréteres y este es el conducto diferente. Entonces, observamos aquí que esta próstata pues, es un tejido blando. Nosotros lo podemos tocar a través de un tacto rectal. El médico puede tocar la próstata solamente con tacto rectal. Ahora hay métodos ya menos invasivos, como son la resonancia magnética de la próstata, que me da la longitud, el ancho y la profundidad de la próstata. Y me da además el componente ganglionar que podemos tener aquí en estos pacientes que no solamente tienen hipertrofia benigna de próstata, sino que pueden estar haciendo una hipertrofia maligna, tumor de próstata. Todo eso está envuelto en una cápsula. Si yo observo la pared pélvica, no lo voy a mirar a simple vista. La pared pélvica o fascia endopélvica cubre la cara posterior de la vejiga y va a la cara anterior del recto, forma el fondo del saco vésico rectal en el hombre. Pero en la mujer, aquí detrás de la vejiga está el útero. Por tanto, la fascia pisa la cara posterior de la vejiga y la cara anterior del útero. Esa fascia en el hombre es una fascia que se llama la fascia prostática peritorial, la hoja profunda de la fascia endopélvica. Muy bien, vamos a mirar ahí que estos lóbulos, ínfero posterior, ínfero lateral y superomedial, están relacionados aquí, como lo observan, para formar parte de estas paredes y tener la consistencia blanda de la próstata. Cuando esto se produce infecciones en la próstata o casos inflamatorios, de prostatitis, de gérmenes que han migrado a través de la uretra, migran hacia la próstata, inflaman y producen la hipertrofia. Y aquí en este corte podemos mirar a las vesículas seminales, aquí, y a los conductos eyaculadores dentro de la próstata. ¿Cuánto mide un conducto eyaculador? Más o menos 2.5, ¿no? Lo encontramos ya hemos visto relacionados al cuello de la vejiga, a la próstata, al testículo prostático que lo vemos aquí, a ambos
lados del eyaculador. Estos elementos son irrigados por ramas de la ilíaca interna, que lo hemos visto en el esquema anterior, vesicales superiores, vesicales inferiores, plexo venoso prostático y vesical. En medio también tenemos el plexo que está encargándose ahí, formado por el plexo prostático. Esta es la ilíaca interna y vemos aquí cómo sus ramas van de la vejiga. Y vamos aquí a ver que la vesical inferior emite ramas importantes para la parte posterior y lateral de la próstata, como vemos aquí, irrigando todo el corriente intraprostático. Por eso que es una causa de sangrado cuando se opera la próstata. El mayor riesgo es el sangrado, porque pueden hacer pues una lesión no solamente de las ramas que están dentro de la próstata, que son extirpadas en el momento de sacarla, sino que se pueden por aquí comprometer algunas ramas adicionales para un sangrado posterior. Estas vesículas seminales que habíamos señalado, estas vesículas seminales, sí lo podemos mirar sin ningún problema, son grandes, van a tener 5 centímetros de longitud, y lo que habíamos señalado también ubicada en la cara posterior de la vejiga, en el fondo de la vejiga, la cara anterior del recto. No sirve para almacenar espermatozoides, como algunos libros lo pueden mencionar, un reservorio de espermatozoides. No, aquí no, solamente producen líquido alcalino, líquido fructosa, no hay más. Los espermatozoides pasan, son un camino nada más por la vesícula seminal. Igual, vesical inferior y rectal media para la vesícula seminal. Vamos a tener también que mirar a este espacio de la región que está ubicada detrás del pubis. Ahí está la celda vesical. Esa celda vesical podemos mirar el contenido que es la vejiga. Cuando está vacía la vejiga podemos identificar sus paredes, sus 4 paredes, pero cuando está llena, prácticamente es un globo que vamos a encontrar acá. ¿Cuál es la importancia del almacenamiento aquí en la parte intravesical? El contenido de la orina. ¿Cuánto cree usted, cuánta cantidad de orina debe haber en la vejiga para que despierte el reflejo de la micción? 1 litro, medio litro, 2 litros. ¿Qué? Medio litro. 500. Bueno, es bastante, ¿no? La vejiga en la mujer puede tener una capacidad hasta de 800. Pero el reflejo de emisión es una cosa y el volumen total es otra. Basta con 200 centímetros cúbicos de orina dentro de la vejiga para que estimule el esfínter interno. Entonces ya hay un aviso, quiero mencionar a dónde voy. Pues si la mujer tiene que buscar y si no, por ahí pasar el reflejo de emisión, no vas a orinar con el hombro que viene ahogado, y hace el hombro y ya, chao. ¿No? Por eso que la cistitis en la mujer es de mayor frecuencia de presentación. Y la cistitis es una enfermedad que puede originar una inflamación del epitelio, puede transformar las células normales en gérmenes y por ahí originar un cuadro inflamatorio o infeccioso de la vejiga, la uretra o de los uretros. Entonces, mucho cuidado con eso. La contracción de la vejiga se debe a la presencia de un músculo que es el músculo de Tussaud. Es un músculo que comprime desde el fondo al medio de la vejiga. Ya la vejiga es irrigada, hemos visto cómo están las vesicales superiores, las vesicales inferiores, ya sabemos de dónde viene, y está fijo la vejiga, primero por los elementos que son los ligamentos que unen a la pared lateral de la condensación de la fase endopélvica, ligamentos que van a tener una relación en el fondo, en su cara posterior con la próstata, ligamentos puboprostáticos, ligamentos pubovesical en la mujer, y la inserción de una banda de tejido de fase endopélvica que se llama el paracolpio, un ligamento ancho a nivel de la zona lateral de la vejiga, del útero y la pared lateral de la próstata.
Ya sabemos que el ureter que llega a la vejiga tiene porciones. Podríamos encontrar en la porción pélvica estos nervios que acompañan al ureter, que proceden de los esplánicos pélvicos para formar el plexo ureter, plexo nervioso o el plexo vesical. Tenemos una longitud portal de unos 30 centímetros en toda su extensión. Y vamos a ver que este ureter tiene una relación importante en el hombre con el conducto deferente y en la mujer con la arteria uterina. Por eso es importante ver la relación para no poder dañarlos en el momento de una cirugía. Hay mala práctica quirúrgica en pacientes que han sido sometidos a histerectomía. Sacar el útero, mirar la arteria uterina, se puede confundir con el ureter. Imagínense que llegue el ureter y lo corta. Tendremos pues una catástrofe. Irrigación del ureter depende de dónde está la ubicación, interna en la pelvis, sus ramas, rama de las vesicales inferiores, rama de la arteria uterina, rama de la arteria ovárica, en la porción intrapélvica. El drenaje venoso sigue igual que las arterias linfáticos, van a los ilíacos comunes o ilíacos internos, y la inervación depende pues de estos nervios simpáticos y parasimpáticos. ¿No? En la parte superior, el plexo aórtico renal, ya sabemos que hay un simpático, que es el simpático inferior, que llega a formar parte de este plexo nervioso que está a cargo de la arteria que camina con la arteria renal. El plexo nervioso camina ahí, por eso tenemos que dentro del riñón vamos a tener los fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación. La celda peniana, entonces, desde el punto de vista sensitivo y motor, tenemos varios nervios. El principal es el nervio pudendo. Tienen ustedes el área conformada para el nervio pudendo, toda la parte de un lado y otro lado de este sector del pene, de los testículos. Tenemos al nervio inguinal y al genito femoral, al nervio cutáneo femoral posterior del muslo, los glúteos, la región glútea que hemos visto aquí, los glúteos superior y inferior. Entonces la celda peniana es una celda que lo vamos a estudiar en la segunda clase práctica. La primera solamente en diámetros y las paredes de la inervación, ya lo sabemos, por toda la parte genital de esta celda, por los simpáticos que vienen de la cadena lumbar, puede participar el último nervio torácico, como es el tráqueo inferior, la parasimpática del plexo sacro, conformando todos los elementos que conforman a los plexos de la cavidad interna, de la pelvis, plexo ovárico, etc. No solamente el pudendo aquí, sino también el nervio pudendo al final ya con sus ramas, el nervio dorsal del pene, el dorsal del clítoris, y lo acompañan las arterias y la vena del pulmón. Bueno, jóvenes,